llamar la iglesia bíblica, y de esas, gracias a Dios, hay muchas y están siendo fortalecidas. Pero las deficiencias primariamente de la iglesia bíblica ha sido que se permeó, se abrió, se volvió muy tolerante con la falsa doctrina, se volvió muy, desde un concepto muy, que diríamos, tolerante, cariñosa. No había que hacer fuerza para que los hermanos se dieran cuenta que estaban practicando cosas erróneas. Más que todo esa era la actitud, ¿no? No, bueno, el hermano cree así, no importa. No es como nosotros enseñamos, pero y esa tolerancia, ahora que viene la crisis, brotó lo que realmente somos. Como decíamos anteriormente, el agua caliente nos sacó el sabor de lo que realmente somos. Y aquí salió a la luz lo que realmente creemos. Y fue vergonzoso en los primeros días escuchar hermanos cubriéndose con la sangre de Cristo, tratando de tener el COVID, declarándolo incapaz y proclamando que ya viene el fin del mundo, que mínimo que ya estábamos en la tribulación. Bueno, por cierto, tengo un audio del anticristo, si alguien lo quiere, se lo puedo pasar. Hasta eso llegaron, me mandaron a que opinara sobre un supuesto anticristo dando un discurso. Y los hermanos están creyendo eso. Yo creo que, y lo dije la primera vez, que creo que es una clarinata bien fuerte a los pastores, a los que nos dedicamos a la enseñanza. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué es lo que estamos enseñando a nuestros hermanos? Que ante esta crisis han demostrado que no tienen herramientas y que se les salen las cosas que tienen otros orígenes que no son la palabra de Dios. Recuerdo un caso de una persona que me estaba compartiendo cómo pudo contrarrestar una enseñanza falsa de un falso apóstol y realmente argumentó correctamente, bíblicamente. Pero cuando va terminando, me dice, pero yo sé, gracias a Dios, que estoy cubierto por la sangre de Cristo y no me va a pasar nada. Entonces, por un lado, estás correcto, pero por otro lado todavía tienes bagaje espiritual de otras corrientes que no son bíblicas. Si fueran correctas, está bien, pero no son correctas. Y en un aspecto, hay otros aspectos, pero esta noche nada más quiero enfatizar en un aspecto donde se ve el efecto dañino de las falsas corrientes, es en cuanto a la oración. La oración es precisamente a cualquiera de nosotros, a cualquiera de los que está en el foro ahorita, se le pide que dé una enseñanza de 1 hora sobre la oración. Estoy seguro que en media hora se prepara y hace una disertación larga, profunda, con versículos, con ejemplos de lo que es la oración. De eso estoy clarito, de que tienen la capacidad para hacerlo. La pregunta es, ¿la entienden? ¿La practican? Tenemos que reconocer que aquí cuando hablamos de oración, estamos hablando de la parte donde nosotros nos comunicamos con Dios en forma sobrenatural. El problema histórico con la oración ha sido que todas las religiones del mundo oran. En todos los tiempos, todas las culturas, todas las razas, todos los grupos tienen algo que se llama oración. Así que muchos de nosotros, para no decir que todos, porque como siempre habrá alguno que dice que va a decir que a mí no, bueno, pero a todos nosotros, cuando nos discipularon, estoy seguro que nos discipuló, nos dijo algo así como, bueno, orar es fácil, es conversar con Dios, así que solamente tienes que cerrar los ojos, que no sé de dónde sale bíblicamente el cerrar los ojos, pero bueno, cerrar los ojos y hablar con Dios, tranquilo, tú puedes hablar, ¿verdad? Sí, bueno, habla.
y nos vamos contentos diciendo que ya sabemos orar. ¿Qué es lo que sabemos hacer nosotros? Nosotros sabemos a orar como los aborígenes originales o los originarios que, que hablaban a sus dioses pidiéndole. Nosotros sabemos del rezo católico, que es repetir palabras. Nosotros sabemos de la oración pentecostal, que ya muchos ya veníamos con corrientes pentecostales, cuadrangulares, carismáticas, donde a Dios se le exige, a donde Dios se le reclama, a donde Dios se le pone contra la pared para que haga la voluntad. Eso es lo que nosotros sabemos. Y me llama la atención que Jesús, los discípulos de Jesús, se le acercan y le dicen, enséñanos a orar. Y uno se pregunta, pero ¿cómo que un judío no sabía orar? Los discípulos se dieron cuenta que una cosa era la oración de los fariseos, otra cosa era la oración de Juan el Bautista y otra cosa era la oración de Jesús. Y ellos dijeron, nosotros queremos saber eso que tú haces, eso que tú haces, nosotros lo queremos hacer. Y está ahí en Mateo capítulo 6 del Padre Nuestro, que es una belleza no solamente de una belleza literaria, sino de todo el poder que implica el Padre Nuestro. Entonces ya de salida quiero apuntar hacia esto, que la oración es algo sobrenatural, no conocido culturalmente, no conocido en el mundo hasta que vino Jesús. Y Él lo enseñó lo que es la oración. La oración en la Biblia, la oración que viene de un corazón contrito y humillado, que reconoce que no puede agradar a Dios, que no entiende aún, no tiene las palabras aún para poder expresarse a Dios. Y es donde entonces explota la belleza de la oración, que nos habla que la oración no es a los santos, no es a un hombre, de la Trinidad está dirigida a Dios Padre. No está dirigida al Señor Jesucristo, ni está dirigida al Espíritu Santo. Muy importante eso. Está dirigida a Dios Padre. Segundo, esa oración a Dios Padre se hace en el poder del Espíritu Santo. Dice Romanos que el Espíritu ayuda en mi debilidad para que yo pueda expresarme a Dios con palabras que Dios entienda, porque yo no sé orar. Así que lo primero que tengo que aprender en la oración es que yo no lo sé hacer y que necesito el auxilio inmediato del Espíritu Santo, aún para orar, aún para orar. Y esa oración no tiene validez si no se sella en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es el que va delante del Padre hablando por nosotros, intercediendo por nosotros. He visto que la moda de algunos cristianos hoy en día no mencionan el nombre de Jesús, sino que dicen, van a terminar de orar y dicen el nombre de, punto suspensivo, ¿y qué pasó? Y uno se queda esperando el nombre de Jesús, pero esa es la pifia, ¿no? La forma ahora de acortar la oración dejándolo en el nombre de, y van y se sientan y ya terminaron de orar. La oración que enseña Jesús en el Padre Nuestro está dirigida a peticiones normales, cotidianas, está dirigida a exaltar el nombre de Dios, a glorificar el nombre de Dios, a proclamar su reino. Es el propósito de la oración. La oración está anexada a la voluntad de Dios. Y es donde entonces también entra nuestra voluntad y el entender esa voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que es la oración. Es un derramarme delante de Dios. Básicamente diciendo, Señor, yo no sé, yo no entiendo lo que está pasando, la verdad no lo entiendo, no sé cómo reaccionar. Esa es la oración realmente. Y pedir al Espíritu Santo que Él. Nosotros nos engañamos mucho con esto de la oración, pensando
que largas oraciones indica que soy más espiritual. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en los tiempos de oración, que por cierto están desapareciendo en nuestras iglesias, si el coronavirus no lo permite, y tenemos otra oportunidad de hablar, me gustaría hablar del poder de la oración en comunidad. Es otra dimensión. Aquí estoy hablando solamente de la dimensión personal. Y hay gente que ora largo, como los fariseos, y creen que por su palabrería serán oídos. Le pides que ore hermano, ore por la comida, y ora por la comida, por el agricultor, por las manos callosas, porque ese agricultor, él recuerda a un agricultor que conoció en el campo que se llamaba Pedro, y Pedro era un hombre justo y correcto, y Dios lo usó, y te dan una perorata de cosas, que no es una oración, es el chisme espiritual. Y conocemos entonces más de Pedro que después no sabe ni por qué está orando el hermano. Y decimos amén apurado, no sea que el hombre o la mujer se le ocurra algo nuevo que decir. Pero yo quiero, al reconocer también esto, quiero reconocer que ha sido tanta la deficiencia de la oración que nosotros en estos momentos, no sabemos qué hacer, cómo orar. Hay un pasaje en Efesios 6:18, creo que Ariel lo puso ya como diciendo, apúrese papá, lo conozco. Fíjense bien en las palabras del texto. Dice, orando en todo tiempo. ¿Cuándo se ora? Todo el tiempo. En el espíritu. No es por mi palabrería, no es por mi conocimiento, no es por la retragila de textos bíblicos que puedo citar de memoria, disque orando. Es en el espíritu, es el espíritu, en mi espíritu con el Espíritu Santo, en conexión uno con el otro, que se produce la oración bíblica. Dice, con toda oración, orando, interesante, ¿no? Orando en todo tiempo, con toda oración, y aquí viene interesante, y ruego, velando en oración. ¿Vieron todas las palabras que hay? Hay una cosa que es la oración, que ya la definimos, que está en el Padre Nuestro, pero hay otra cosa que se llama ruego, y hay otra cosa que se llama acción de gracias, y hay otra cosa que se llama súplica. Y nada de eso explotamos nosotros. Cuando nos dicen, oremos hermanos por la situación del mundo, por la situación de Panamá, por la situación de la iglesia, realmente no es oremos por eso, porque según el texto nosotros eso lo estamos haciendo constantemente. No me tienen que pedir que ore porque ya yo estoy orando en todo tiempo, guiado por el Espíritu Santo. Lo que yo tengo que hacer es rogar, y es interesante todo lo que la Biblia enseña sobre rogar. Y hay una parábola de parte de Jesús bien bonita. ¿La recuerdan? La del juez injusto, que dice que la viuda llegaba todos los días insistiendo que le solucionara su caso. Era un clásico juez de paz. Y dice que el juez, para que no lo importunara más la mujer, le concedió. Y eso dice, así hay que hacer delante de Dios Padre. Hay que insistir. Y entonces, lo que debemos hacer como Unión Misionera Evangélica de Panamá es rogarle al Padre que esta plaga se detenga, pero no sin antes, porque esta plaga tiene un propósito, no sin antes, mi iglesia, yo, mi familia, mi país, entienda lo que Dios nos está hablando. Aquí Dios está hablando, no está hablando en voz baja, está hablando con todo el altavoz, con todo el volumen puesto. C.S. Lewis dice en un libro que habla del sufrimiento, de paso me lo regaló Hannah, dice que el sufrimiento es el altavoz de Dios. Y Dios está gritándole a mí, me está gritando a mi familia, está gritando a mi país, está gritándole al mundo
Y yo creo que nadie en este momento puede decir que no sabe lo que Dios está diciendo. Entonces roguémosle, sí, roguémosle. Quizás nunca lo hemos practicado, ¿verdad? Hemos practicado otras cosas. Quería hablar de otro asunto, por ejemplo, del ayuno, que no es lo que se requiere en este momento. El ayuno se practica en un acto de arrepentimiento individual, no colectivo. Y no es para pedirle nada. A Dios tú no puedes presionar a Dios diciendo, Señor, yo no voy a comer hasta que me des el par de zapatos que te pedí. Te vas a morir de hambre, porque a Dios nadie lo puede poner contra la pared. Así que revisemos bien, tenemos una semana para estudiar lo que son los ruegos, lo que son las súplicas y lo que son las acciones de gracia. No solamente tenemos el recurso de la oración, tenemos el recurso de la acción de gracia. No sé si Ariel puso la versión en la palabra de Dios para todos. Sí, la puse, ya está puesta. Gracias, hijito lindo. Y el otro pasaje que quiero compartir, ya voy terminando, Efesios 4:6. Dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanados, asustados, nerviosos, preocupados, como sino que sean, tenemos que llevar nuestras cargas delante de él, con peticiones delante de Dios, con peticiones. Fíjense, utiliza otro término. Entonces tenemos todo el recurso para llegar delante de Dios con nuestras peticiones, sin afanarnos, con calma, tranquilo, con buena letra. Dios en oración y súplica, dice. Entonces, mi reto, hermano, para esta semana, ya yo sé que algunos dicen, yo sé orar desde cuándo, y algunos, da risa a veces escuchar a los hermanos cuando dicen, yo sé orar, a mí mi maestro me enseñó que orar es, Dios contesta sí, no, y espera, y tan contento con su dulcito en la boca de que ya saben orar y ya saben cómo Dios responde. No. Dios es tan bello y tan, como dice el apóstol Pablo, la abundante riqueza de la gracia de Dios, la inmensa misericordia de Dios, no se resumen a un no, sí, no y espera. Hay 800.544 opciones de las respuestas de Dios. Así que, hermanos, el reto es que si ya dices que sabes orar, está bien, vamos a aceptártelo. Pero sabes rogar, sabes suplicar, sabes dar gracias a Dios. Yo creo que lo que nos corresponde ahora, y no busquemos en YouTube a los grandes predicadores, busquemos en la Biblia el significado de rogar, de buscar, de suplicar, de presentar peticiones delante de Dios y sobre todo las acciones de gracia. Que eso nos ayude a entender el poder inmenso que está en nuestras manos. Dios no dejó al mundo en esta situación. Dios dejó a la iglesia en esta situación para que ayude al mundo. Lo estamos haciendo. Entendemos realmente nosotros el reto de la oración. Tenemos que reconocer que la oración se está yendo a pique. ¿Cuántas iglesias ya no practican el tiempo de oración? O iglesias que practican el tiempo de oración tienen ahora unos minutos de oración. Y ya son 2 o 3 los que llegan. Quiere decir que no entendemos el poder que nos estamos perdiendo, el poder de Dios. Y después andamos todos cabeza abajo, pensando, derrotados, pero derrotados porque no oramos, no abrimos la fuente del poder de Dios. Señor les bendiga, hermanos.
pasa, Ariel. Me pidieron a mí que compartiera un poco sobre la situación en que nos encontramos como iglesia, en la cual sin haber imaginado que sería así, que nos veríamos forzados a utilizar redes sociales y tecnología para poder comunicarnos y para tener comunión, pero que nos lleva de todas maneras al punto en que podemos reflexionar con respecto a lo que está pasando y cómo la iglesia tiene que adaptarse a estos tiempos, ¿no? Yo creo que por un lado es un llamado de atención a nuestra religiosidad que quiera o no tenemos metido dentro de nosotros y que nos obliga a pensar que ciertas rutinas o ciertas formas de hacer las cosas es lo que es la forma de acercarnos a Dios. Si bien es cierto, la Biblia nos manda a tener comunión los unos con los otros, en estos momentos estamos teniendo comunión de una u otra forma, estamos conversando. No es lo mismo, ¿verdad?, que estar juntos y poder, pero estamos teniendo comunión, estamos conversando, estamos teniendo este momento. Y reta ese concepto que tenemos muchas veces de confundir, por ejemplo, el templo con la iglesia, ¿no? Y decir, cerraron la iglesia, o hoy no se va a reunir la iglesia. La iglesia está reunida en este momento, y para mí, conversaba con Jairo antes de empezar esto, para mí este ha sido un tiempo de reflexionar, no en la iglesia como algo eh, local, sino como algo universal. O sea, en este momento, el concepto de iglesia universal aplica más que nunca. Eh, yo estoy a varios kilómetros de distancia de ustedes y sin embargo estamos compartiendo y realmente me regocijo de poder participar con ustedes, poder conversar con ustedes y poder pasar en cierta forma este momento juntos. Y la pregunta es, ¿cómo va a salir la iglesia de todo esto? Obviamente Dios se va a glorificar Amén. de otra forma, ya se está glorificando. Y pase lo que pase, la iglesia es un llamado de atención, me parece a mí, a adaptarnos a los tiempos que estamos viviendo. Es otro momento histórico y la iglesia ha rehuido y ha resistido mucho tiempo, inclusive inventamos excusas para no saltar al tren de la tecnología, pero bueno, nos dieron un empujón y aquí estamos montados y a veces, hay que reconocerlo, es confuso, ¿no? Es confuso lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer. Y creo que requiere discernimiento, requiere sabiduría. Y uno de los grandes problemas que estamos encontrando en estos momentos es la gran cantidad de personas con muchísimo tiempo, sin nada que hacer, que se dedican a crear memes, se dedican a crear audios, se dedican a sacar imágenes para provocar, para hacerse virales, para que se compartan. Y nosotros muchas veces caemos dentro de ese juego. Ahora es interesante que estaba leyendo un poco sobre lo que son los virus y todas estas cosas, y el pastor esta mañana en la iglesia, en la predicación, hablaba un poco sobre eso y decía cómo el virus literalmente es algo no vivo que se adhiere a algo vivo y se empieza a copiar dentro de algo que está vivo. O sea, prácticamente haciéndolo no vivo también. Es algo, yo no le entiendo bien cómo funciona esto de los virus, pero es algo que no califica como algo vivo, sino tampoco como algo muerto, pero es algo no vivo y se empieza a replicar dentro de cosas vivas. Y el pastor decía esta mañana, prácticamente el virus es desinformación o mala información que se empieza a repetir y termina enfermando la verdadera información. Y eso es lo que nos estamos encontrando hoy en día. Estamos encontrando que hay una gran cantidad, no solamente de desinformación, sino de malas intenciones a la hora de transmitir. O sea, hay personas que literalmente se toman el tiempo de crear mentiras para que las compartamos, para que las creamos, y nosotros, no solamente como personas, sino también como representantes de la verdad de Dios, como representantes de la iglesia, deberíamos ser los más despiertos para, primero, no compartirlo, y segundo, para determinar si es verdad o no lo que se está diciendo.
Y hoy en día hay muchas formas, es muy fácil. Está Facebook, está el WhatsApp, está Twitter. Hay un montón de formas en que la mentira se propaga como fuego en gasolina. Es súper rápido como se dice una mentira y luego se empieza a repetir, que al fin y al cabo uno ya no sabe ni distinguir qué es y qué no es. Así que esto conversábamos hace unos días en un audio que hicimos para ustedes acerca de cómo uno puede distinguir la verdad de la mentira en estas situaciones. Y me gustaría repasar así rapidito algunas cosas que son importantes. Yo compartí, creo que están viendo esta imagen que tengo aquí en la pantalla, que yo compartí esta tarde en mi cuenta de Facebook, pero que creo que es una buena guía. Dice, guía básica para identificar noticias falsas y evitar compartirlas. Y la primera cosa dice, lee la noticia, toda la noticia, no solamente el titular. Así no te dejarás llevar rápidamente por algo engañoso. Y esto es súper común. Personas que leen, y el titular es eso precisamente. El titular supuestamente es la invitación para que tú leas el resto de la noticia. Pero ¿qué sucede? Que a veces la gente se queda solamente con el titular. Por ejemplo, hoy uno de los principales doctores aquí en Estados Unidos, encargado de combatir el virus, dijo que él calculaba que podría haber de 100.000 a 200.000 muertes en Estados Unidos producto de este virus. Y ese fue el titular. Decía, de 100.000 a 200.000 muertes en Estados Unidos. Pero cuando uno leía la noticia, explicaba que el doctor decía que esos son cálculos que él está haciendo, pero que todos los días cambia y que él no... Y prácticamente el periodista lo obligó a dar un número. Él no quería dar ningún número. Él estaba así como, no sé, esto cambia. Y entonces él dio un número por lo que lo dieron. Pero la gente se asustó y dijo, 200.000 muertos. Y no es exactamente. Entonces, esa es una forma fácil de evitar falsas noticias. No irse solamente con el titular. La segunda dice, investiga la fuente, busca autor, medio en internet para ver si son reales o reconocidos. Y esto es lo que es más fácil de hacer todavía. No crean canales de YouTube, no crean blogs personales, no crean fotitos de memes. Eso no son fuentes de información. Eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera puede hacer una información falsa y compartirla. Hay que tener cuidado con eso. Googlea el titular. Si la noticia es real, probablemente habrá otros medios confiables con información parecida. Y en la tarde, precisamente, hubo una noticia que compartió en un grupo de WhatsApp y dije, eso no puede ser verdad. Y me metí a googlearlo y resulta que sí era verdad y me quedé así como... Pero, de todas maneras, hice el ejercicio de repasar si era cierto o no. Y creo que es algo que hay que hacer constantemente. Si algo suena extraordinario, si algo suena así, si escuchamos un audio en WhatsApp, lo que sea, no nos quedemos solo con esa información, sino que intentemos verificarlo de otra forma. Otra cosa que es bien importante, el punto 4 dice, verifica la fecha y el contexto. Las noticias viejas y o fuera de contexto también son forma de desinformación. Y esto pasa muchísimo. Se comparten fotos antiguas de algo que pasó hace tiempo y se le da un nuevo contexto, una nueva enfoque. Por ejemplo, hace un par de años había una foto sobre unos supuestos cristianos que estaban matando en Irán y resulta que era una foto que habían tomado creo que era en Afganistán o algo así, y eran ladrones que estaban condenados a muerte y lo estaban matando, pero esa misma foto la agarraron, la tomaron y le dijeron, no, estos son cristianos que están matando en Irán. Y la gente lo compartió y la gente se puso a orar por eso, que no hay nada malo en orar por la iglesia perseguida, pero esa foto no representaba eso, ni era lo que estaba pasando. El último, que es igual de importante, es evita compartir imágenes y notas de voz. Las imágenes, los famosos memes, son chistes, son bromas, son cosas para reírse, pero si es una información real, no confíen en memes. Es muy fácil hacer un meme y compartirlo y que todo el mundo crea que es real. Y esas notas de voz también, ¿no? Cualquiera puede agarrar y decir, sí, que estoy aquí en el hospital X en Panamá y acaban de entrar unos zombies corriendo porque el virus mutó. Eso, cualquiera puede hacer una de esas notas. Entonces, no son una fuente verdadera de información. Y nosotros como cristianos deberíamos ser el filtro principal para la desinformación y deberíamos ser también los primeros en compartir la información correcta
pero también de compartir la perspectiva de Dios, ¿no? Este no, este no es el fin del mundo, y si fuera el fin del mundo, Dios está en control de él y lo que está pasando está dentro de sus manos. Y ese debería ser nuestro espíritu. Ese debería ser el espíritu al hablar sobre lo que está sucediendo con el coronavirus, al hablar sobre lo que está pasando en el mundo en general. No debería ser alarmista, no debería ser de miedo, no debería ser de temor, debería ser de confianza en que Dios realmente Dios está en control de todo lo que está pasando. No es como que Dios fue tomado por sorpresa por esto. No es como que una persona se escapó y se comió un murciélago por accidente, que Dios no se dio cuenta y entonces empezó a vivir. Obviamente Dios está en control de lo que está sucediendo y al mismo tiempo es parte de lo que Dios quiere que vivamos y nos permite que vivamos en este momento. Entonces nosotros como creyentes debemos ser ese filtro, de decir, claro, Dios también nos dio sabiduría, Dios nos dio autoridades y Dios nos dio personas científicos que conocen, que han estudiado, que saben más que nosotros, y si nos dicen, lávense las manos, no estén en un montón reunidos con un montón de gente, etcétera, etcétera, son cosas que debemos hacer caso. Y de hecho, bueno, la iglesia está haciendo caso, por eso estamos utilizando este medio, pero nosotros también deberíamos tal vez no podemos brindar la cura física a esta enfermedad, pero la iglesia debería ser la cura espiritual para esta situación. Deberíamos ser los que pongamos la calma, los que digamos, ven acá, vamos a apoyar a las autoridades en lo que están haciendo. No significa que vamos a ser tontos y no ver lo que está pasando, pero tampoco formar parte del problema o hacerlo más grande, sino realmente filtrar la información inclusive. O sea, no estar mandando cosas, no estar reenviando cosas que no hemos confirmado, que no hemos comprobado. Y no solamente es por esto que está pasando, sino en general en la vida, nuestra forma de acercarnos a la información debería ser de cuestionarlo y de pensarlo, porque inclusive la Biblia nos manda a hacer eso, nos manda a examinarlo todo y retener lo bueno. Dentro de todo lo que sucede, dentro de toda la información que sea, siempre hay cosas buenas, cosas válidas, pero no todo es bueno ni todo es válido. Y no confíen tampoco necesariamente, no, es que esto lo compartió el pastor o esto lo compartió X persona, tiene que ser verdad. No, inclusive esto que estamos diciendo aquí, hagan una doble comprobación, vayan y revisen, repasen lo que se está diciendo, porque no solamente porque es sano, sino porque es la forma correcta en que podemos distinguir y separar la realidad de lo que está sucediendo de la ficción que muchas veces se quiere vender, porque hay personas que realmente disfrutan crear este tipo de narrativa exagerada y de hecho es algo lucrativo, hacen dinero inclusive, crean canales de YouTube con un montón de teorías de conspiración, tienen millones de visitas y YouTube le paga porque la gente vaya a ver sus teorías de conspiración. Entonces nosotros somos la sal de la tierra y nosotros estamos o deberíamos estar en la verdad y por lo tanto deberíamos estar haciendo este filtro constantemente. Y no es fácil, porque la cantidad de falsa información que hay requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere realmente comprometerme a buscar la verdad, pero es lo que tenemos que hacer. Y en este momento que estamos aislados los unos de los otros y nos estamos comunicando por este medio, podemos actuar activamente filtrando la verdad, filtrando lo que es mentira y diciendo, ven acá, esto es sí, esto no, hay que pensar esto, hay que revisar. Yo sé que la mayoría de ustedes estarán en algún grupo de trabajo, de amigos, de lo que sea, de WhatsApp, de Facebook, y la gente comparte información ahí. Y no es fácil ser el que dice, espérate, eso no es cierto, eso es mentira, pero tal vez nos toca hacerlo, o nos toca revisar y ayudarles a las personas a ir más allá, a reflexionar más allá, de simplemente aceptar todo lo que se está diciendo. Así que a mí me gustaría dejarles ese reto de no simplemente tragarnos todo lo que está diciendo, sino realmente poner un filtro antes que nosotros y decir, ven acá, esto es verdad, es mentira. Tenemos herramientas hoy en día que antes no teníamos. Rápidamente podemos copiar un titular, ponerlo en Google y nos va a salir si hay más información al respecto o no. Si es un meme, no lo creamos, a menos que veamos una fuente seria detrás de eso. Si es un audio, tampoco lo creamos. O sea, se dice cada cosa y todo el mundo sabe de todo en este momento. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer el presidente. Todo el mundo sabe lo que tienen que hacer los doctores. Todo el mundo sabe todo. Pero nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios y no en audios de WhatsApp o en memes o en cosas que
que se están compartiendo por ahí. Así que, bueno, voy a regresarle el tiempo a Jairo. No sé si hay, bueno, no veo ninguna pregunta en el chat, pero si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera decir, este es el momento de hacerlo. Jairo, tiempo es tuyo. Gracias, Ariel, gracias, hermano Víctor, por el tiempo y haber sacado este espacio para compartir con nosotros.